Hermanos, Filipenses capítulo 4, el versículo 10 dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el mensaje de esta mañana yo lo he titulado Recordando lo que olvidamos imitar. La epístola de los Filipenses es denominada por muchas personas, por muchos estudiosos y teólogos, como la carta del gozo. Porque aunque Pablo la haya escrito estando encarcelado, porque él escribió la carta desde una de sus muchas prisiones, hay un término latente alrededor de toda la epístola, el cual es el gozo. La Biblia de Estudios de la Reforma contabiliza 16 formas de la palabra gozo en el cuerpo de la carta. Y cuando nosotros decimos gozo, hermanos, no nos estamos refiriendo simplemente a estar alegres. Porque cuando hablamos de gozo, esto implica contentamiento. Implica hallar contentamiento independientemente de la situación en la que nosotros nos encontremos. Hermano, el gozo es el resultado de una vida de contentamiento. Sin contentamiento es muy difícil que encuentres gozo en tu vida. ¿Cómo es posible que Pablo pueda hablar de esta manera o pueda escribir todas estas palabras de la epístola estando encarcelado? Y bueno, hermanos, es posible porque Pablo sabe que Dios está en total control de todas las cosas que están ocurriendo en ese momento. Pablo sabe que Dios está en control de su vida, de las circunstancias que lo rodean. Entonces, así como Pablo sabe que Dios está en control, nosotros también, por lo menos de una manera intelectual, sabemos que Dios en su providencia determinó que sucedan las cosas que nos están sucediendo hoy en día en nuestra vida a cada uno de nosotros. Hermanos, la providencia de Dios no es otra cosa que la ejecución del decreto de Dios, que en algún momento ya lo hemos dado cuando estuvimos estudiando los procesos. La providencia es la ejecución del decreto de Dios. Es Dios quien de una manera, primero que nada, soberana, sabia, es Él quien nos pone en las situaciones en las que nos encontramos hoy en día para nuestro crecimiento. La Confesión Bautista de Londres, que es la nuestra, la de 1689, en el capítulo 5 habla de la providencia. Y en el párrafo 6, voy a leerle, dice textualmente: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Si yo te preguntara esta mañana que Dios no te privaría de un sufrimiento que te haga crecer, ¿cómo responderías? Dios no te va a privar de un sufrimiento
que va a ser para tu bien. Hermanos, la Biblia menciona en varios pasajes que el oro se prueba con el fuego. Y eso lo hace de una manera metafórica para dar a entender que el creyente o la fe del creyente va a ser purificada o probada mediante las pruebas. Medita en tu corazón esta mañana, mientras vamos desarrollando el texto. Si realmente crees que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor, como dice Romanos 8:28. Porque si la respuesta es sí a esta pregunta, sí, yo realmente creo lo que dice Romanos. Si la respuesta es sí, tu actitud, tu manera de pensar y de actuar va a cambiar cuando te encuentres en dificultades. Porque vas a estar consciente de que Dios mismo te puso en esa difícil situación para tu santificación. Vas a empezar a ver la vida de otra manera. Hermanos, Pablo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, como creyentes nosotros no solo tenemos que estar confiados en la providencia de Dios, en que todo lo que ocurre es por nuestro bien. Nosotros como creyentes tenemos que entender y saber y confiar en el Dios de la providencia. Porque Él es nuestro Padre. Él es el que dispone todas las cosas para el bien de su iglesia, que somos nosotros. Entonces, como nosotros tendemos y olvidamos esto, yo quiero ver 3 ideas principales esta mañana. La primera idea se encuentra entre los versículos 10 y versículo 3 de la carta de los Filipenses en el capítulo 4, el cual es el gozo y el contentamiento que nosotros debemos imitar, lo cual olvidamos. La segunda idea está entre los capítulos 14 y 18, versículos 14 y 18, que es la comunión y la generosidad que debemos imitar. Y la última idea está en el versículo 19 y 20, que es la confianza que debemos imitar como creyentes. Entonces, con ayuda del Señor y de su Santo Espíritu, vamos al primer punto. Versículo 10, el gozo que nosotros debemos, el gozo y el contentamiento que debemos imitar. Leo, dice la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo aquí comienza lo que vendría a ser la última parte de su epístola. Este es el último capítulo y él aprovecha esta oportunidad, primero que nada, para agradecer el donativo que le hicieron los hermanos de la iglesia de Filipo. Y a continuación él va a empezar a hablar o a decir algunas cuantas cosas del contentamiento. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. Él utiliza esta frase para expresar o dar una idea de la magnitud de la alegría de la que esto ocasionó en Pablo. El cual no es una alegría material, sino es más bien una alegría espiritual. El saber que los hermanos se acordaron de Pablo, esto renovó las fuerzas de Pablo. Porque él dice, me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado. Lo que en algún tiempo, por lo que nos da a entender el texto, lo que en algún tiempo estuvo sucediendo, se detuvo. Y lo que se detuvo ahora se reanuda nuevamente. En un sentido metafórico, la expresión en el original, en el griego aquí utilizado, da a entender como que lo que estaba seco o aparentemente muerto vuelve a brotar y a florecer. El cuidado de los hermanos de Filipo que tenían hacia Pablo se había enfriado por un tiempo, pero ahora ha revivido. De hecho, el puritano John Trapp dice con respecto a esto que como los árboles en primavera vuelven a reverdecer, así también lo hacen los santos redimidos. La prueba de que un árbol esté vivo, hermano, es que vuelve a reverdecer después del invierno. Cada cristiano, así como una planta, tiene su etapa. Hoy podemos ver a un hermano que está en su verano o en su primavera, con flores, totalmente verde,
Pero también hay hermanos que están pasando por un periodo de otoño o de invierno y hasta parecerían que están muertos. Pero la prueba de que ellos siguen vivos es que estos hermanos vuelven a dar fruto, vuelven a dar obras, vuelven a mostrar la evidencia de la fe en la comunión con la iglesia. Recuerden, hermanos, lo que dice Santiago en el capítulo 2. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces la evidencia de la vida espiritual de los filipenses se hace patente, se hace visible a través del cuidado que ellos tenían hacia Pablo. Entonces, esto alegró sumamente al hermano, al apóstol. Y Pablo aclara, hermanos, que no es que ellos no estaban dispuestos a ayudar, porque ciertamente siempre estuvieron solícitos. Pero por lo visto, factores fuera de su control ocasionaron que ellos no podían hacerle llegar la ayuda a Pablo. Cuando yo leí esto, hay muchas opiniones acerca de esta sección, porque hay algunos que dicen que posiblemente los hermanos de Filipo no tenían a alguien confiable como Epafrodito para que llevara la ofrenda. Otros dicen que como eran una comunidad de mayoritariamente ciudadanos romanos ya jubilados, no encontraban la cantidad necesaria para hacerle llegar. No juntaban ellos la cantidad que estaban esperando. Hay otros que dicen que por causa de los viajes, inclusive de los encarcelamientos de Pablo, ellos perdieron contacto con él, entonces no lograban encontrarlo. Lo cierto es que hay un silencio en la carta en cuanto a esto, y Pablo dice simplemente que les faltaba la oportunidad. Ellos siempre quisieron ayudar, pero les faltaba la oportunidad. Pablo realmente estaba feliz porque él había sido un padre para ellos, y los filipenses respondían honrándolo como un padre. Los filipenses respondían cumpliendo la ley de honrar a padre y madre. El versículo 11 dice que no lo digo porque tenga escasez. Pablo aclara que no me alegro de este donativo porque yo esté pasando necesidad. No es por eso, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermanos, yo quiero que noten por favor en esta parte que dice, yo he aprendido a contentarme. No dice simplemente que él ha escuchado que debe contentarse. Porque hay una gran diferencia entre escuchar una cosa y otra muy distinta es aprender o aplicar lo que nosotros escuchamos. Muchos de nosotros, hermanos, pasamos por alto las cosas que escuchamos. Muchos de nosotros olvidamos lo que escuchamos. Pregúntate ahora cuánto has escuchado a lo largo de tu vida. Entre sermones de YouTube, entre conferencias, inclusive cánticos, himnos que son doctrina cantada, entre estudios bíblicos. ¿Cuánto has escuchado a lo largo de tu vida? Hermano, existen personas que alrededor del mundo han escuchado 1000 sermones. Nosotros salimos de una iglesia donde el pastor está cerca de predicar 1000 sermones. O por lo menos eso es lo que él decía. Ahora, hay personas que han escuchado tantos sermones en su vida, hermanos, pero no han aprendido a aplicar ninguno a sus vidas. Han escuchado sermones acerca de este u otro pecado, pero no han aprendido a dejarlos. Hay hombres que han escuchado sermones acerca del adulterio, fornicación, y aún así siguen cayendo en ellas. Y esto me lleva a la otra parte, que hay mujeres que han escuchado sermones sobre el perdón, pero no han aprendido a perdonar. Mujeres que han escuchado sermones sobre respetar al marido y no han aprendido a respetarlo. No le han dado la autoridad y el honor que este merece. Hermanos, cientos de personas han escuchado acerca de Jesús de Nazaret. Literalmente es el nombre más famoso de la historia, pero no significa nada en sus vidas. Es simplemente un amuleto más que las personas llevan colgado del cuello. En Juan capítulo 14, del 8 al 9, nosotros vemos que Felipe le dice al Señor Jesús, cuando él ya estaba hablando que él debía marcharse, él le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
Después de 3 años de haber escuchado mis enseñanzas, de haber caminado conmigo, de haber comido conmigo, de haber viajado kilómetros y kilómetros conmigo, ¿no me has conocido, Felipe? Saber mucho, hermano, de la palabra del Señor no significa nada. Porque esto no se trata de un asunto intelectual. Es un asunto del corazón. Hermanos, los demonios saben mucho sobre Dios. En Marcos 1 hay una escena donde Jesús estaba predicando en la sinagoga. Y en el versículo 24 específicamente, alguien con una voz levantada dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, de todas las personas que estaban escuchando a Jesús predicando o enseñando en la sinagoga, quien lo reconoció fue un demonio. Los demonios saben acerca de Jesús. Una persona puede predicar a Jesús, puede predicar acerca de Cristo, y eso no significa nada. Judas Iscariote predicó acerca de Cristo, echó fuera demonios en su nombre, pero él terminó traicionando al Señor. Además, uno de los compañeros de misiones de Pablo predicó junto con Pablo por muchos lugares, plantó iglesias con Pablo. Pero nosotros leemos en 2 Timoteo 4:10 que él terminó abandonándolo en la prisión porque él amó más al mundo, dice Pablo. De hecho, esta es la última epístola que escribe el apóstol Pablo antes de morir, donde él menciona que Demas lo abandonó. No significa nada que alguien se pare a predicar aquí. Cualquiera puede predicar a Cristo, cualquiera puede invocar el nombre de Cristo. Eso no significa que debamos bajar la guardia. De hecho, hace 2 semanas, estuvimos hablando con Diego, con Adrián, con el pastor, en el almuerzo, de que cualquier persona que tenga retórica y que no le dé miedo a hablar en público puede predicar. Una persona puede confesar a Cristo y no significa nada. Hoy, domingo, en el día del Señor, hay muchas personas que ahora mismo se están reuniendo y confesando a Cristo, pero el día de mañana Él les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la única manera de aprender el contentamiento, como Pablo lo hizo, porque esto es lo que él dice: yo he aprendido a contentar. La única manera de hacer eso es siendo semejante a Cristo. Es ser conformados a su imagen. Es estar en Cristo. Hermanos, solamente los creyentes, solo los santos pueden representar la hermosura de Cristo, porque solo los santos pueden tener el mismo espíritu de Cristo. Solo los santos pueden tener los mismos anhelos y deseos que su Señor. El verdadero contentamiento no se encuentra atado a cosas materiales o a cosas temporales. El contentamiento está ligado, o debería estar ligado, a algo que no dependa de este mundo. Debe ser una fuente inagotable. No debe ser algo temporal o pasajero. No es algo natural en nosotros, es totalmente lo contrario de lo que nosotros tenemos. Fíjense de vuelta el pasaje. Pablo dice que había aprendido a contentarse. Y él dice: cualquiera sea mi situación, cualquiera. Y eso es algo que realmente tenemos que meditar, hermanos, porque es muy difícil aprender lo que está diciendo acá el apóstol. Hermanos, nosotros por naturaleza siempre queremos más. Siempre queremos más. No importa lo que tengamos, siempre queremos más. De hecho, la Biblia nos da varios ejemplos al respecto. Salomón, con toda la sabiduría y riqueza que tuvo, hermanos, él no se contentó con una sola esposa, sino que la Biblia dice que él se juntó con muchas mujeres extranjeras, desobediendo así la ley de Dios. Sansón, teniendo la fuerza que tuvo, él no se contentó con los caminos de santidad que ya el Señor había trazado para él desde su nacimiento, sino que él desobedeció a Dios, fue tras sus pasiones, por decirlo de alguna manera, y se dejó seducir por los placeres del mundo.
De hecho, eso fue lo que le hizo caer. La nación de Israel, teniendo al mismo Dios como su rey, no se contentó con eso, sino que él pidió al profeta que le consiga un hombre que los gobierne, que sea su rey, porque ellos querían ser iguales a las demás naciones, a las naciones vecinas que tenían. El pueblo judío, tras ser libertado de la esclavitud de Egipto, digo bien, no se contentó con ver milagros, con ver señales, con ver los prodigios, no se contentó con ver que el Señor y su presencia los seguía de día y de noche por medio de una columna de nube. No, no se contentó el haber sido alimentado con pan del cielo todos los días durante 40 años. No se contentaron, hermanos, sino que tentaron a Dios, murmuraron contra él y contra su santo y pidieron más, pero lo hicieron con quejas, reclamando y con lamento. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Hermanos, ni siquiera Adán, vestido de total inocencia en el huerto, teniendo todas las condiciones a su favor, ni siquiera Adán logró contentarse. Hermanos, ni siquiera Adán. ¿Cuánto más difícil para nosotros el que nosotros podamos contentarnos teniendo remanente de pecado en nuestras vidas, siendo propensos a pecar muchas veces? ¿Se dan cuenta que es difícil hacer lo que dice el apóstol? ¿Se dan cuenta que fácil es olvidarnos de las cosas, de buscar ese contentamiento? Hermanos, Pablo pasó por una variedad de situaciones y sin embargo nosotros podemos ver que él ha demostrado tener contentamiento. Vayan conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de las dificultades que él tuvo. 2 Corintios, capítulo 4, vamos a ver los versículos del 8 al 9. Pablo dice que estamos atribulados en todo. Versículo 8. Estamos atribulados en todo, dice Pablo. Esa es la tristeza de la condición en la cual él se encontraba en ese momento. Pero él dice, mas no angustiados. Hermanos, ahí estaba el contentamiento. En medio de la angustia, su contentamiento, perdón, en medio de esa tribulación, en todo, él no se angustiaba. Ese era su contentamiento. Dice, en apuros, ahí está la aflicción, mas no desesperados. Ahí está el contentamiento. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Dificultad, contentamiento. Dificultad, contentamiento. Ahora, eso no es todo. Fíjense en el capítulo 6, 2 capítulos más adelante, capítulo 6. Vean el versículo 4 y 5. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. Hermano, ahí estaban sus problemas. Ahora, contemplen conmigo el contentamiento de Pablo. Versículos 9 y 10. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, yo no puedo entender cómo es que alguien puede decir como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿No les parece contradictorio? ¿Cómo es posible que este hombre pueda encontrar contentamiento y luego gozo a pesar de sus circunstancias? Thomas Watson dijo que cuando el apóstol era privado de todo, el dulce contentamiento de su mente, que era como música a su alma, lo poseía todo. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, decía el apóstol. Las escrituras, hermanos, nos dan un resumen de todo el sufrimiento de este hombre a lo largo de sus viajes.
Y sin embargo, nosotros contemplamos la disposición de un temperamento, y el temperamento, digo bien, de un espíritu que era inquebrantable, cualquiera sea su situación. Y me gustaría compartir con ustedes, hermanos, más pasajes, pero yo creo que con esto la idea queda clara. Pablo podía contentarse. Fíjense lo que dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sea cual sea la forma en que la providencia del Señor azotara la vida de Pablo, él tenía la capacidad y la habilidad de afrontarlo. Watson dice, era indiferente en cuanto a su estado externo, porque él podía estar en lo alto de la escalera de Jacob o podía estar abajo. Él podía estar cantando una endecha, una canción triste, significa eso, o él podía estar cantando un himno de alegría. Él podía hacer cualquier cosa que Dios quisiese, porque Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hermanos, de hecho no es necesario que vayamos al pasaje, pero ustedes y yo sabemos que textual y literalmente hay un pasaje en la cual muestran a Pablo cantando desde la cárcel salmos y luego la cárcel tiembla. Literalmente Pablo cantando, y cantaba himnos estando preso. En lo que respecta a su fe y coraje, este apóstol era como lo que se describe en el Salmo 1:3, ¿verdad? Él era un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y si bien este Salmo 1 realmente habla más de Cristo, porque es un salmo mesiánico, Pablo era un imitador de Cristo. Y como tal, su fe no podía ser conmovida, al igual que su Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que imitar a Pablo como él imita a Cristo. Ahora, volvamos al pasado. Porque lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, definitivamente no es algo que él haya podido aprender a los pies de Gamaliel, quien fue su maestro en la época cuando él era un fariseo. El texto dice que en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, estar contentos en medio de necesidades no es algo que la sangre y la carne hayan aprendido. No, 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 no. Vuelvo a repetir, nosotros siempre queremos más. Y eso hace extremadamente difícil que nosotros podamos hallar contentamiento. Incluso en la abundancia, hermanos, nosotros no nos contentamos. El mismo rey Salomón, en Eclesiastés 5:10, él dijo que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces la pregunta es, ¿de quién aprendió Pablo todas estas cosas? ¿Cómo es posible que Pablo pueda lograr estar contentos independientemente de su situación? ¿Cómo es posible que él diga entristecidos pero gozosos? ¿Cómo es posible? La respuesta está en el versículo siguiente, en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta cómo este versículo sí tiene sentido cuando vamos desarrollando el texto y vamos de manera lineal exponiendo las verdades? Porque este es un texto, hermano, que fue muy mal utilizado por mucha gente. Pero el sentido es tan natural cuando nosotros no lo extraemos del contexto que dice, que tiene. Porque cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo, él no se está refiriendo, él no está diciendo que él puede hacer todo lo que desee o todo lo que él quiera como si fuera que tenga licencia o poder sobrenatural para hacerlo. Eso es muy carnal y muy pecaminoso. No es eso lo que el apóstol dice. Él está diciendo que él puede manejarse y estar contento en todos los estados descritos en el versículo anterior. En escasez y en abundancia.
Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque con la fortaleza de Cristo, Pablo puede hacer todo lo que Cristo lo llamó a hacer. Sin importar la situación o sin importar las circunstancias, este hombre puede hacer todas aquellas cosas que pertenecen a su vocación como apóstol de los gentiles. Hermanos, ustedes pueden hacer todas aquellas cosas que comprenden o que competen a su vocación como creyentes, como cristianos. Ustedes pueden hacerlo. Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 10. Hermanos, el Señor te dio una comisión. Ir y hacer discípulos, predicando y bautizándolos en el Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vos podés hacer eso. En Cristo que te fortalece. Esa es tu vocación como creyente. Padres, ustedes están llamados a criar a sus hijos en el temor del Señor. Ustedes pueden hacer eso. Con el poder de Cristo que les fortalece. Mujeres, ustedes están llamados a ser ayuda idónea a sus maridos. Están llamadas a ser administradoras de las almas de sus niños. Ustedes pueden hacerlo. Con el poder de Cristo que les fortalece. Solteras, ustedes están llamadas. Ustedes están llamadas a disponer todo su tiempo y energía para agradar más al Señor. Y pueden hacerlo con el poder de Cristo que les fortalece. Mientras las casadas estén sujetas a sus maridos, las solteras tienen esa posibilidad. De hecho, tienen esa ventaja. Pablo, además de soportar todo esto que venimos viendo por el poder de Cristo que lo fortalece, él lo hace pero no quejándose, ni tampoco estando hastiado, sino que él cumple su ministerio con gozo y con contentamiento. De hecho, él lo dice en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nunca me voy a cansar de decir que las cartas de Pablo son tan consistentes que siempre dice una y otra vez la misma cosa, pero de diferente manera. De hecho, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece también está en Colosenses 1, desde el 24 al 29, y pueden leerlo en su casa. Pero sí me gustaría leer la última parte, cuando dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y si ustedes leen lo que continúa, hermano, en Colosenses capítulo 2, verán muchas cosas más. Sería bueno que lo lean en sus casas. Este hombre, Pablo, ha sido capacitado por el Señor para hacer lo que tiene que hacer. Ustedes, hermanos, han sido capacitados por el Señor para hacer lo que tienen que hacer. Y Pablo no se jacta de esto. Él sabe que no es en sus fuerzas. Es según la potencia de Él. Es según la fuerza de Cristo que Él puede hacer todo lo que Él ha sido llamado a hacer. Él sabe que separado de Dios nada podemos hacer. ¿Cómo aprendemos el contentamiento? Se aprende a medida que miramos constantemente a Cristo, conociendo más de nuestro Salvador por medio de su palabra. Si este Salvador es suficiente para ti, la pregunta que deberías hacer de esta mañana entonces es, ¿qué otra cosa necesitas? ¿Qué más hace falta en tu vida para que puedas estar contento? ¿Jesús es suficiente? No. ¿Hay algún pecado más grande que la misericordia del Señor?
¿Hay algún sufrimiento más grande en tu vida que inclusive eclipsa la belleza de Cristo? ¿Hay algún problema en tu vida que tenga mayor peso que ese valor vicario? ¿Venderías todo lo que tienes por esta perla de gran precio, como dice la Escritura? ¿Es el Hijo de Dios tu tesoro? Y realmente no es trivial lo que estoy preguntando, hermano, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dice la Escritura. El valor de Cristo en nuestras vidas es una lección muy importante que todos debemos aprender y que debemos transmitir a las demás generaciones. Es una enorme bendición y consuelo, hermano, que el saber que el ayudador de Israel, en quien están todos los recursos, todo el poder, esté siempre de nuestro lado, en todo lugar y en todas circunstancias. Porque el Señor ha prometido que no nos abandonará ni nos desamparará. La pregunta es si vos podés hallar contentamiento sabiendo todas estas cosas. Olvidamos, hermano. Lo escuchamos una y otra vez, pero somos oidores olvidadizos. Hermanos, nuestro segundo punto es otra cosa que también olvidamos: la comunión y generosidad que debemos imitar. Versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aunque Pablo haya aprendido a estar contento, cualquiera sea su situación, hermanos, estos filipenses hicieron bien en enviar ayuda por medio de Epafrodito. Ellos ganaron buen testimonio porque hicieron visible la buena obra de fe que Pablo quería ver en ellos. Esto no es para los intereses de Pablo, esto es para los intereses del Señor Jesucristo, para seguir haciendo avanzar el reino. Esto demostraba que estos filipenses eran parte del cuerpo místico. Así que ellos hicieron bien y Pablo nuevamente se los hace saber en este versículo. Ahora, de hecho, él no quería que se malentienda. Pablo aclara que no era que no necesitaba. Porque aunque Pablo sepa contentarse en toda situación, estos hermanos lo ayudaron tremendamente. De hecho, ellos fueron los únicos que lo ayudaron. Según el versículo 15, y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Versículo 16 dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora, para que podamos entender qué es lo que Pablo está diciendo acá, necesito que nuevamente vayamos a 2 Corintios y veamos el capítulo 11. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 9. Él dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto he predicado el evangelio de Dios de balde. Versículo 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, fíjense lo que dice, hermanos: a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Hay un comentarista llamado John Trapp, el cual es un puritano. Me gustó mucho una frase que él dice en cuanto a esto, porque él dice: un pobre filipense avergonzó a 100 corintios tacaños. Solamente la iglesia de Filipo, hermanos, participó con Pablo en la misión de guardar, de ganar amigos por medio de las riquezas injustas, haciendo referencia a la parábola de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del mayordomo infiel. Hermanos, el creyente no debe olvidar la beneficencia con el prójimo. Nosotros no debemos olvidar
el ocuparnos de los pobres, especialmente si es un hermano en Cristo. Pablo mismo lo dijo en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo en varias oportunidades, él dice que a él se le encomendó cuidar de los pobres, cosa que trató de hacer diligentemente. Nosotros también debemos imitar esto. De todo lo que el Señor nos da, nosotros debemos apartar para la obra, para que siga avanzando. Es nuestro deber participar en el evangelismo también de esta manera. De nada sirve hacer una obra social si no va acompañada del evangelio. Eso básicamente es catolicismo romano. De nada sirve alimentar a alguien que va a volver a tener hambre o vestir a un desnudo que al final la ropa se va a desgastar. Ninguna obra social tiene fruto si no va acompañada del evangelio. Y los filipenses entendían lo importante de eso. Por eso Pablo dice que solo ellos enviaban una y otra vez para sus necesidades. Cuando Pablo dice que solamente ellos participaron en razón de dar y recibir, él se refiere a que mientras que Pablo administraba el evangelio a varias iglesias, ellos le suministraban a él para sus necesidades, ya que el Señor mismo ha ordenado que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Y esto es algo que como iglesia nosotros tenemos que imitar. Si bien nosotros somos una iglesia joven, que hay cosas que tenemos que perfeccionar aún, hermanos, nosotros tenemos que hacer que el que predica el evangelio viva el evangelio. Calvino dice, si las otras iglesias hubieran aliviado las necesidades de Pablo, no habrían dado nada de forma gratuita, sino que simplemente habrían pagado sus deudas porque deberían haberse reconocido a sí mismos en deuda con él por el evangelio. Calvino dijo, qué ingratitud y cuán indecoroso tratar al apóstol con negligencia. Es como abandonar a tu padre en un asilo después de que te crió 30 años, 15 años, 20 años en tu vida. Hermano, ojalá que nosotros nunca tengamos un comportamiento corintiano con el que haya de pastorearnos el día de mañana. Nosotros también debemos ser como los filipenses a la hora de pensar en las necesidades de nuestro pastor o pastores, si iban a decir lo que. Pero debemos imitar esto. Una de las marcas de una iglesia bíblica es ocuparse de las necesidades de quienes les alimentan o de quienes les ministran la palabra del Señor. Los creyentes deben ocuparse en proveer para los que sirven de este modo en la obra del Señor. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Los filipenses fueron un faro de apoyo para Pablo y ciertamente en tiempos muy difíciles ellos estuvieron a su lado y compartieron su tribulación. Nosotros también como iglesia debemos ser un refugio de amor y apoyo para todos los hermanos que lo necesitan. Versículo 17, hermanos. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo inmediatamente aclara que no está en busca de regalos materiales por parte de nadie. Él está más interesado, hermanos, en los frutos espirituales. De hecho, él quiere ver esa evidencia, ese fruto de justicia en la cual él mismo dice o él mismo escribe de que ora en Filipenses capítulo 1. Fíjense, Filipenses capítulo 1. Cuando Pablo dice en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese es el fruto que Pablo buscaba. Ese es el fruto que Pablo pedía en sus oraciones cada vez que se acordaba de los hermanos en Filipo. Por otra parte, si Dios no olvida
hermanos, el gesto de dar un vaso de agua a alguno de los suyos, claramente Dios tampoco va a olvidar estas buenas dádivas de los filipenses. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, sirvamos a los santos entonces. Sirvamos a los santos, seamos una iglesia dadivosa, seamos una iglesia comprometida, seamos una iglesia servicial que no acumula tesoros aquí en la tierra, sino más bien en los cielos. Seamos una iglesia, hermano, que se despegue de lo material y que esté ahí para acuerpar al que lo necesita. La obra de comunión no tiene que ser un entusiasmo del momento, sino una manifestación continua de servicio. Hermanos, debemos servir. Nosotros estamos hechos para servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Hermanos, hay un montón de ejemplos que el Señor nos dejó en su palabra, en la cual nosotros tenemos que servir. Somos siervos, somos servidores, todos y cada uno de nosotros. El Señor recompensa la vida de quien se ocupa de los suyos. Y esto no es algo psicológico, ni es teoría de la atracción, ni efecto mariposa. No, hermanos, esto es algo bíblico que el Señor mismo nos muestra en su palabra. Versículo 18, pero todo lo he recibido y todo tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Realmente ese motivo que el autor diga tener abundancia. Tengo abundancia, estoy lleno, dice Pablo. Obviamente, él estaba lleno, primero que nada, por recibir el cuidado y sobre todo esta muestra de afecto de los hermanos. Y tanto es así el agradecimiento de Pablo que él compara esto él compara la ofrenda de los filipenses como el incienso aromático que se quemaba juntamente con el sacrificio en el Antiguo Testamento. Él está haciendo un recordatorio de lo que era la ley mosaica en ese momento y él compara esta dádiva con ese acto de adoración. Esta dádiva de fe serviría o sería vista como hecha al mismo Jesucristo. De cierto os digo que cuando lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor Jesucristo en Mateo 25:40. Entonces, Pablo compara esto como un acto de adoración. Es por eso que él escribe olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No hay verdadera ofrenda, hermanos, que no tenga que ver con adoración. Qué importante imitar esto, que la iglesia aprenda a sostener a los hijos en los momentos de necesidad. Y esto es agradable a los ojos de Dios y demuestra que nosotros formamos parte del cuerpo místico, de la iglesia universal, la iglesia invisible del Señor. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es la confianza que también debemos imitar. El versículo 19, de vuelta a Filipenses 4, el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchos ven esto como una expresión de deseo, como una oración de parte de Pablo en esta sección de la carta. Dicha de una manera coloquial para nosotros acá en Paraguay, esto sería como un Dios se lo pague. Así como ellos suplieron las necesidades de Pablo y se ocuparon diligentemente de proveer, ahora él les dice que Dios va a recompensar su generosidad. Y Pablo, hermanos, no duda de que Dios, conforme a sus riquezas, cuando dice conforme a sus riquezas, esto es algo incalculable, pero Pablo no duda que Dios va a suplir todo lo que les falta en Cristo Jesús. No duda de la provisión divina. Como creyentes nosotros podemos confiar en que Dios proveerá para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, hasta tu pasaje para ir a la iglesia, ¿verdad? Dios va a proveer, va a poner un hermano en tu puerta el día que lo necesite. Él va a proveer de la ayuda que se necesite. Y esto no significa que nosotros no debamos esforzarnos y trabajar. No significa que debamos ser perezosos y orar que el Señor haga todo. Esto significa que debemos confiar en que Dios está a cargo de todo y que nos va a cuidar. Señor, yo hice todo lo que pude en mis fuerzas,
pero Señor, si vos no me ayudás, mañana yo ya no puedo. Y orar convencidos de que el Señor va a actuar, que va a obrar. Pero eso es todo. Obviamente se entiende que hay necesidades materiales. Pero nosotros, hermanos, debemos preocuparnos más por las necesidades espirituales. Y como Dios es rico en gracia y en misericordia, Él suministra estas necesidades con lo mejor que te puede dar, con lo mejor que puede dar a cualquiera, es decir, a su mismo Hijo. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jeffrey Johnson, en su libro La Iglesia, dice que la mayor necesidad del hombre es saber que tiene una necesidad. Hermanos, si el Señor suple nuestra mayor necesidad, lo hace de esta manera. Lo hace de manera abundante y gloriosa por Cristo Jesús. Y a través de Él, quien es el mediador entre Dios y los hombres, el único por quien tenemos entrada al trono de gracia, por sus méritos y por su valor vicario incalculable. Alegrate esta mañana, hermano o hermana, porque ni tus pecados, ni tus miedos, ni tus necesidades son más grandes que la gloria del Hijo de Dios. Gozate con esta verdad. Tu mayor necesidad ya está cubierta. La necesidad más grande que podés tener en la vida ya está cubierta. Sí, Diego, pero tengo una enfermedad incurable. Tu mayor necesidad ya está cubierta. Sí, pero tengo problemas económicos. Tu mayor necesidad ya está cubierta. Ya no hay nada que te debería preocupar. El resto es simplemente añadidura. Son piedras en los zapatos. Ya no es esa espada clavada. Son raspones que tenemos. Nuestra mayor herida, la cual era incurable, el Señor ya lo sanó. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, como dice el versículo 20. Hermanos, por medio de este pasaje, el Señor nos recuerda lo que siempre tendemos a olvidar. Algo que posiblemente ya no nos acordamos. Gozarnos y contentarnos. Independientemente de si estás pasando por alguna tormenta, independientemente si estás con algún problema, alguna enfermedad o algún pariente tuyo está enfermo, gozate esta mañana, porque el Señor ya hizo todo. Él ya ha suplido nuestra mayor necesidad. Y solamente recordando estas promesas podremos llegar al contentamiento y al gozo. Nuestra verdadera riqueza se encuentra en Cristo. Nosotros debemos aprender a estar contentos, sabiendo que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Hermanos, el alma que posea este tesoro del contentamiento será como Noé, quien podía cantar un himno estando en medio de un diluvio. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Y 5 cosas que les quiero decir. Primero, practiquemos el contentamiento. Busquemos nuestra satisfacción en Cristo y no en las posesiones materiales o en las circunstancias externas. No esperes a que te pase algo para que puedas estar contento. El famoso, cuando tenga mi casa propia voy a estar contento. Cuando tenga mi título voy a estar contento. Cuando tenga un buen salario voy a estar contento. Cuando llegue a este cargo voy a estar contento. Mentira, hermanos. Yo ya hice todo eso y nunca se está contento. Solamente en el Señor podemos encontrar contentamiento.
Lo segundo es seamos agradecidos. Demostremos gratitud hacia Dios y también hacia aquellos que nos han apoyado en nuestros momentos de oscuridad. Seamos agradecidos. El contentamiento también es un fruto del agradecimiento. Lo tercero, seamos generosos. Participemos activamente en la comunión por medio de la generosidad y apoyemos a nuestros hermanos. Si no hacemos esto, vamos a terminar siendo personas amargadas que se quejan por todo, porque a todo le vamos a encontrar algún defecto. Seamos generosos, estemos activos, seamos serviciales. Debemos ser generosos en lo que tenemos, confiando en que Dios va a multiplicar nuestra ofrenda y inclusive va a suplir las necesidades que no podemos cubrir nosotros. Y Él lo va a hacer conforme a sus riquezas en gloria. Lo último, confiemos en la providencia divina. Hermanos, oremos y confiemos en que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Yo no sé, hermanos, si ustedes se dan cuenta que en 2 semanas, y si quieren extender el tiempo, en menos de un mes de tener local, tener sonido, micrófono, atril, tarima, lo tuvimos en cuánto tiempo, cortinas. Hermanos, el Señor suplió para nosotros. Y esto solamente lo estoy hablando en un sentido material, porque el Señor va a hacer crecernos en un sentido espiritual a cada uno de nosotros. Ustedes no tienen que dudar de él. Nosotros como iglesia creceremos espiritualmente hablando. Confiemos en que Dios va a darnos lo que necesitamos, e inclusive más. Si hay alguien aquí, hermanos, que no conoce al Señor, quiero terminar con esto. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es la mayor necesidad que te viene a la mente ahora después de haber escuchado este mensaje? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Porque si viniste hoy y te encontrás luchando con tus propias fuerzas para cubrir esa gran necesidad, déjame decirte que estás cargando arena en un costal roto. Esto también es un llamado para vos, en que confíes en lo que ya el Señor ha provisto para tu vida, a su mismo Hijo Jesucristo. Él se hizo hombre por amor a ti, vivió una vida perfecta delante de Dios, hizo ver a los ciegos, cantar a los mudos, hizo saltar y bailar a los cojos, Él resucitó muertos, sanó enfermos, expulsó fuera demonios, y esto lo hizo para demostrar que todas las cosas que Él decía y hacía eran verdad, porque Él dice: mis obras dan testimonio de lo que yo hago. Y como consumación de su obra, Él fue a la cruz a morir para que tengas vida eterna. Él resucitó al tercer día porque la muerte no lo pudo retener, porque Él era inocente. Y hoy está sentado a la derecha del Dios Padre listo para interceder por vos. Dios te provee de lo que tu alma más necesita en estos momentos, que es el perdón de pecados. Esa deuda ya está saldada porque Jesús lo ha hecho todo. Cree en este mensaje. Deposita toda tu confianza en la obra del Señor Jesucristo, porque Cristo es la verdadera riqueza del hombre. En Él lo tenemos todo. Vamos a orar, hermanos.